Efectivamente, comenzamos el programa hablando de turismo. Queremos tener al vicepresidente de ASETUR con nosotros para que nos cuente un poco cuáles han sido las conclusiones de ese 15º Congreso Nacional de Turismo Rural celebrado en Aína, en la provincia de Albacete, en el que Miradas Viajeras tuvo la oportunidad de estar, de transmitir en directo y sobre todo de tener un papel importante conduciendo y presentando todas las ponencias y a esos grandes líderes del sector que estuvieron hablando de los retos a los que se enfrenta el sector del turismo rural. Juan Carlos, buenos días de nuevo. Buenos días, Fernando. Bueno, un éxito absoluto tanto de público como de ponentes que pusieron encima de la mesa la realidad del turismo rural, por una parte, pero fundamentalmente, y yo me quedo con eso, los grandes retos a los que se enfrenta este sector a partir de ahora. Sí, efectivamente. Nosotros a partir de ASETUR estamos muy satisfechos con los resultados que hemos tenido en estos días de congreso. Y precisamente una nota, estabas comentando antes de América Latina. Hemos tenido más de 2.000 entradas en YouTube y la mitad, 1.000, han sido justamente de América Latina. Yo creo que efectivamente la gente, los turistas, están buscando algo más que playa. Y entonces, pues creemos que el turismo rural aquí en España tiene que ser una herramienta muy buena justamente para esos turistas y esos visitantes que esperan nuevas experiencias y nuevos detalles, ¿no? Entonces, pues este congreso pues ha servido un poco para eso, ¿no? También para unificar a todos los sectores, a todas las asociaciones, alojamientos de toda España que vuelven a creer en ASETUR, están viendo que ASETUR está otra vez viva y que estamos uniendo a todo el sector para tener esa representatividad que deberíamos de tener, y creo que pronto lo vamos a tener. ASETUR es la Asociación Española de Turismo Rural que reúne a todas las asociaciones a nivel comunidad autónoma y a nivel del sector que hay en nuestro país para dar voz precisamente a este sector que tuvo un papel muy importante durante 2 días, hace justamente ahora una semana, en Aína, como decíamos antes, en la provincia de Albacete, con el apoyo de un montón de patrocinadores, por supuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por supuesto también de la provincia de Albacete, del Ayuntamiento de Aína y de unos cuantos proveedores más, de unos cuantos patrocinadores más, que hicieron posible 2 jornadas en las que se habló de los grandes retos a los que se enfrenta el turismo rural para su desarrollo. Algunos de ellos, como por ejemplo la tecnología, la digitalización y también, cómo no, la sucesión en los alojamientos rurales de los jóvenes, que se encuentran a veces con problemáticas muy importantes como es la legislación para poder continuar un negocio familiar. Sí, la verdad es que son muchos los retos que tenemos que tratar y varios son los que estás comentando, ¿no? Creo que el turismo rural y las zonas despobladas como las que estamos deberíamos de tener más beneficios por parte de las administraciones para que la labor de estos empresarios y de esa gente valiente pues pueda seguir adelante, ¿no? Entonces sí que echamos en falta esa falta de apoyo, aunque bueno, estamos en ello y creo que poco a poco tenemos que conseguir esos retos, que los vayamos avanzando, vayamos consiguiendo, para que la gente sobre todo se quede a vivir en los pueblos, porque es que si no, la España vaciada que tantas veces hablamos, se habla mucho, pero realmente al final las ayudas y las promesas se quedan un poco en el aire, ¿no? Tenemos que avanzar mucho en ese sentido y luchar por esos pueblos, esas comarcas, esa España rural que tanto necesita del turismo rural, porque es una de las bases económicas para que efectivamente sigamos vivos. Sabéis que no me gusta hablar de España vaciada, me gusta hablar de la España despoblada, que además, por otra parte, creo que genera un montón de oportunidades a nivel de desarrollo, a nivel laboral, a nivel evidentemente familiar, pero que se enfrenta también a retos como, por ejemplo, la sanidad, la educación o la conectividad, 3 de los grandes retos que también se pusieron encima de la mesa en este congreso de ASETUR, en el que, Juan Carlos, se habló muchísimo de experiencias auténticas, que cuando el viajero llega a disfrutar del turismo rural a cualquier pueblecito, a cualquier comarca, y ya cruza el dintel de la puerta de cualquiera de los alojamientos rurales que, por ejemplo, estuvieron en este congreso, encuentran un gran anfitrión
que le recibe y a partir de ahí empieza a escribir un relato, una historia muy personal que hace que el viajero se sienta como en casa por un lado, pero al mismo tiempo disfrute del turismo en su máxima expresión. Al principio, cuando llegan los clientes a nuestras casas, a nuestros alojamientos, es con un saludo. Y muchas veces, cuando se van, es un abrazo, es una estrecha de manos y es un hasta pronto. Porque realmente vivir esta experiencia en los pueblos, en nuestros alojamientos, con nuestra gastronomía auténtica, pues es un deleite para la gente que nos visita. Y justamente pues el boca a boca es lo que más hace y lo que nos hace sentirnos contentos de que realmente cuando se van, ese abrazo, esa estrecha de manos sea un común, ¿no?, en todos nuestros visitantes. Carlos, además del delegado de la Junta de Castilla-La Mancha para la provincia de Albacete, la diputada de Turismo de la provincia de Albacete y el director general de Turismo de Castilla y León, que quisieron estar con nosotros en este congreso y que hablaron muchísimo de legislación, hablaron muchísimo de inversión y hablaron muchísimo del cambio de modelo que se ha producido tras la pandemia. También hubo grandes protagonistas que hablaron del desarrollo rural como una de las maneras de generación de empleo, de generación de riqueza y sobre todo de conseguir que esa España despoblada pueda volver a generar oportunidades y fundamentalmente atraer a los jóvenes, que parece que si bien es cierto que en un momento determinado empezaron a abandonar los pueblos, ahora pueden encontrar en ellos una forma de vivir y una forma de crecer profesional y empresarialmente. Sí, efectivamente. Las comarcas y los pueblos son sitios que son muy adecuados para gente joven que pueda iniciar sus negocios, ¿no? Eso es así. También decirte que estamos muy agradecidos a los patrocinadores oficiales que tuvimos, ¿no?, como Eurocaja Rural, que ha colaborado con nosotros de manera muy eficiente, a la empresa Ecoembes, a Estrella Galicia y a varios más patrocinadores que sin ellos la verdad es que no hubiese sido posible, ¿no?, hacer este congreso con tanto éxito como lo que hemos tenido. Y de la Fundación hablaba precisamente de ese Empuéblate y sobre todo de esa forma de tratar a los empleados, donde las entidades bancarias están digitalizando sus servicios y cada vez más apostando por la inteligencia artificial. Eurocaja habla de ese contacto personal con el mundo rural y con los habitantes de cada uno de los municipios como una forma de estrechar lazos, pero sobre todo de entender su realidad más personal, ¿no? Sí, es que es imprescindible en los pueblos que haya servicios de cajas rurales o de bancos, ¿no? Y desgraciadamente, últimamente en estos últimos años se ha abandonado mucho este tema y bueno, hay entidades como por ejemplo Caja Rural que justamente están haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos de estar agradecidos a este tipo de entidades que apuestan por las comarcas, por los pueblos y es un servicio básico. El tema de las carreteras, de los servicios médicos, pues también es fundamental. Entonces, si no fijamos población, cada vez seremos menos y esos servicios cada vez van a ser más básicos. Entonces, otra de las cuestiones que tuvo importancia en este congreso, que me viene a la cabeza, fue ese acuerdo de colaboración que se firmó entre ASETUR y ATA, ¿no?, con la Asociación de los autónomos de este país, para que se pueda apoyar, ¿no?, la labor de los emprendedores en el ámbito del turismo rural, que al final representan el 90% de los trabajadores del turismo rural. Efectivamente, aprovechamos el Congreso para que nuestro presidente Pedro Carreño y el secretario general de ATA, José Luis Perea, firmasen este acuerdo de colaboración para el futuro, a partir de ahora. Y como bien dices, la mayoría de los que estamos trabajando en el turismo rural somos autónomos. Entonces yo creo que ese apoyo por parte de la mayor entidad de autónomos de España, que es ATA, pues creo que de aquí en adelante va a ser muy bueno para ambas partes. Otro de los momentos importantes que se produjo en este congreso fue la noche del martes, cuando se celebró la cena de gala en la que se entregaron los premios al turismo rural, con ese reconocimiento un poco más personal al anterior presidente de la asociación. Sí, la verdad es que
fue de lo más emotivo del Congreso porque reconocimos al anterior presidente Ventura García su labor durante los últimos años que ha hecho y que no nos pudo visitar por causas familiares. Y bueno, y aparte de eso, pues los compañeros, alojamientos de toda España que también han recibido este premio muy reconocido y la verdad es que muy trabajado por parte de cada uno de ellos, pues fue una cena, una gala con esa entrega de premios muy emotiva para ASETUR y que esperemos que a partir de ahora, cada año sigamos repitiendo este evento, estos congresos y cada vez con mayor repercusión a nivel nacional y a todo tipo de asociaciones de turismo rural que de aquí en adelante creo que van a estar con nosotros. Ir terminando, pero tengo otras dos preguntas más que me gustaría hacerte. En primer lugar, y hablando de premios, se lanzó, yo creo que uno de los grandes retos y uno de los grandes acontecimientos que ASETUR va a poner en marcha a partir de ahora, que son esos premios al mejor destino rural. Se presentaron precisamente en el Congreso como una gran novedad y tratan de reconocer la labor de territorios que están apostando por el turismo rural y que a partir de ahora deben de tener una visibilidad a nivel nacional e internacional dominante, gracias precisamente a ASETUR y a esa convocatoria de esos primeros premios. Sí, efectivamente. Este proyecto es de los más ambiciosos que estamos poniendo en marcha a través de ASETUR y es eso, reconocer a comarcas, a pueblos de turismo rural importantes que hay en España, reconocerlos y que ellos mismos planteen actividades durante todo el año que estén como mejor premio destino rural. Creemos que ASETUR, los alojamientos, el propio turismo rural debe de ser el que marque estos premios. Sabemos que hay otros premios que organizan pues empresas privadas, pero creo que los propios alojamientos, las propias asociaciones debemos de reconocernos entre nosotros y ponernos en valor. Y bueno, estamos trabajando en ello y en pocos días, en poco breve de plazo, vamos a dar más noticias al respecto y vamos a avanzar. Plazo de inscripción o al menos de propuestas de candidatos y se tienen que dirigir a ASETUR para tener conocimiento de estos premios que efectivamente, como dice el vicepresidente de la asociación, se irán poniendo de manifiesto en las próximas semanas. Termino, Juan Carlos, haciéndote un llamamiento, mandando un mensaje a esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos ven en cuanto a ASETUR, en cuanto a los retos de futuro y en cuanto a las próximas acciones que tenéis dentro de la asociación. Tuya es la audiencia. Bueno, pues sobre todo agradecer esta intervención y bueno, llamar la atención a todo el público que nos está viendo que el mundo rural, el turismo rural son experiencias. Si nos visitáis, que seguro que la mayor parte de los audientes nos visitan y están y viven experiencias en las zonas rurales, pues que lo sigan haciendo, que nosotros desde ASETUR, desde nuestros alojamientos, desde nuestras asociaciones, estamos trabajando día a día para profesionalizar el sector, para que cuando vengan esos turistas se vayan contentos, se vayan efectivamente dándonos un abrazo al finalizar su estancia y que nada, les esperamos con los brazos abiertos y aquí estamos y seguiremos estando. Carlos Tebar, vicepresidente de ASETUR, muchísimas gracias, ya sabes que esta es tu casa, siempre que lo necesites, siempre que haya una noticia, aquí la daremos. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Muy bien, igualmente, muchas gracias. Nosotros tenemos que continuar camino. Dame tan solo unos segundos para darte unos consejos y regresamos de inmediato aquí a Movistar Plus, a Negocios Televisión, a Miradas Viajeras Magazine.